La impartición que Dios nuestro Señor tiene para nosotros en el día de hoy tiene por nombre la luz de Cristo. Padre amado, entregamos esta tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso, maravilloso, majestuoso de Jesús. Amén. La luz de Cristo. Dios nuestro Señor, mis amados, desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis, en el libro de Revelación, hasta el final, todo en él es profecía. La profecía fluye desde el primer versículo hasta el último. Todo es profecía. Vamos a entender hoy, mis amados, muchos principios que Dios nuestro Señor, que rigen, digamos, la creación, rigen el mundo natural, rigen el mundo espiritual. Bendito y alabado seas. Entramos al libro de Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, dijo el Señor. Sea la luz. Él simplemente dijo la palabra, la lanzó. Nuestro Señor Jesús dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Asimismo, mis amados, nosotros podemos declarar por nuestra boca, decretar. Al tiempo estamos profetizando, sea la luz. Nosotros podemos declarar la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra nación entera, en el planeta entero. La luz de Cristo. Bendito y alabado seas. Hoy el Señor, nuestro Dios, nos va a ensanchar. Va a extender las estacas de nuestras habitaciones. Las va a llevar y las va a extender y a llevarlas a campos más amplios, mis amados. Hasta donde nosotros nos permitamos con el Señor. Bendito sea el Señor. Y vio Dios que la luz era buena. Le dijo sea la luz, pero aquí viene una pregunta. ¿Cómo Él se da cuenta que la luz es buena? Porque es que la luz, donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, mis amados, ante muchas situaciones de la vida que se nos presentan a diario, en medio de las circunstancias, de las tribulaciones, donde vemos que todo lo que vemos es oscuridad, nosotros con una palabra de fe podemos profetizar, sea la luz de Cristo en nuestras vidas. Bendito y alabado sea, porque la luz es buena, porque no es sino que usted enciende el bombillo de su casa y todas las tinieblas desaparecen a la velocidad de la luz, a la velocidad que la luz llena todo, a esa misma velocidad las tinieblas llegan, porque las tinieblas que se queden en medio de la luz van a ser consumidas, no pueden prevalecer. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bendito y alabado sea. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bendito el Señor. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separación de las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. En el primer día Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y creó la luz se hizo. En el segundo día Dios separó las aguas de la tierra, porque las aguas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y se separaron las aguas.
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Estamos en el tercer día. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Es decir, que el día tercero llenó toda la tierra de plantas, de todo lo verde que nosotros vemos. Es decir, que el día tercero el Señor profetizó que se produjera en medio del campo seco tierra verde. Declaró con su boca, porque es Dios nuestro Señor el que hace que la tierra árida, la tierra muerta, produzca tierra verde, produzca hierba fresca, hierba verde, como lo éramos nosotros antes. Tierra muerta, tierra seca, y que Dios la está haciendo florecer. Él es el que produce, mis amados hermanos, el desierto. Del desierto fluyen los manantiales de agua. Él es el que con su palabra hace que el desierto fluya. Por eso Moisés le pegó en el desierto a la roca para que fluyera agua, y agua fluyó del desierto. Bendito y alabado sea. Entonces, mis amados, la palabra de Dios es profética siempre. ¿Por qué hacemos el énfasis en el que la palabra de Dios es profética? Porque es que sin profecía, es decir, ¿cómo se puede uno operar en el reino de Dios sin profecía? Por eso es que usted ora creyendo que lo que no es va a ser o va a suceder, porque usted está profetizando cuando usted ora. Es decir, vamos a aprender hoy sobre la luz de Cristo, pero al mismo tiempo el Señor nuestro Dios nos está recordando, nos está haciendo una remembranza de que para que la luz pueda fluir, nosotros siempre tenemos que declararla, y esa siempre va a ser una palabra profética. Bendito y alabado sea el Señor. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Él hizo los cielos, hizo la tierra, y recién al cuarto día fue que hizo el sol y la luna. Recién, es decir, si él dijo sea la luz, entonces ¿qué luz era la que alumbraba si no estaba el sol todavía? ¿Qué luz era la que alumbraba? Pues la luz de él. La luz de él, la luz que no produce sombra, la luz que lo llena todo, porque es que la luz de nuestro Señor Jesucristo todo lo envuelve, por todo lo envuelve, porque es que la luz de Cristo no tiene por qué producir sombras en nosotros, porque ella todo lo llena al interior, y esa luz que lo llena todo en todo, a la que nosotros debemos siempre acercarnos. Solo en Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos a esa luz. Bendito y alabado sea. Resulta que si estaba la luz, ¿cómo es que va a aparecer recién el sol al cuarto día? ¿Qué era lo que lo iluminaba? Pues la luz de Dios, la luz de Cristo. Esa luz era la que lo llenaba todo. ¿Y qué es lo que hace sombra? Entonces, cuando la luz se refleja en nosotros, cuando ya aparece la luz del sol, se refleja en nosotros, va a producir sombra, porque estamos acá en la materia, pero en el espíritu no debería producir sombras. Y las sombras que aparezcan en nosotros son las cosas de las cuales nosotros tenemos que arrancar de nuestra vida. Son las sombras que nosotros no le agradan a Dios. Son las sombras que nosotros siempre debemos apartarnos de ellas, porque no son luz. Son sombras, y las sombras siempre se refugian en las tinieblas. Entonces nosotros, los hijos de Dios,
que estamos buscando siempre en el camino de la luz, en el camino de la perfección de nuestro Dios, tenemos que saber que aquí en nuestra humanidad carnal siempre vamos a ser vulnerables a las obras de las tinieblas, siempre. Por eso es que Dios nuestro Señor, Él nos da a nosotros toda la enseñanza en la Biblia desde el principio hasta el fin, para que nosotros aprendamos cómo nosotros poder vivir en la luz de Cristo, sin sombras. Bendito el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Recién al día cuarto apareció el sol, la luna y las estrellas. Bendito y alabado seas. Amén. Este pasaje es muy importante. Hay mucha más revelación aquí, mis amados. Pero entonces ya nos saldríamos ciertamente del tema que estamos tratando. Estamos hablando de la luz de Cristo. Entonces vamos ahora al libro de Juan. Estamos recién entrando en contexto, mis amados. Libro de Juan, capítulo 1, del 3 al 5. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo pueden prevalecer las tinieblas en medio de la luz? No tienen forma porque la frecuencia de vibración de las tinieblas es casi todo paralizado. Es como si fuera todo congelado. Pero la luz es puro movimiento. Los fotones de luz se mueven a la velocidad de la luz. Pero en las tinieblas todo está frío, casi que congelado. Es decir, hay una vida en medio de las tinieblas que no deberían estar allí, porque Dios no creó esas vidas entre las tinieblas, pero esas vidas que existen en las tinieblas fueron seres que fueron creados en la luz. Y porque se apartaron del pensamiento de Dios, ellos voluntariamente, porque Dios no aparta a nadie, voluntariamente ellos decidieron hacer lo contrario a las obras de la luz. Entonces ellos ahora viven en las tinieblas. Y ellos se aprovechan precisamente de esa misma vibración baja que producen los seres humanos aquí en la tierra cuando no están cerca o buscando o caminando en la luz. Damos gracias a Dios nuestro Señor, nuestro Padre amado, y a nuestro Señor Jesucristo, que nos está Él enseñando con su obra redentora a poder caminar en la luz. Bendito es el Señor. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, es decir, sin la palabra, sin la profecía, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso la profecía debe fluir en nosotros, mis amados, de una forma natural, como manantiales de vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente profetizar. Profetizar sobre nuestra vida, profetizar sobre nuestra sanidad, profetizar sobre nuestros bienes, mis amados, profetizar sobre nuestros seres queridos, profetizar, mis amados, en toda situación que Dios permita que esté delante de nosotros. Aunque no en todas las situaciones tenemos que meternos, pero podemos declarar una palabra profética ante un disturbio, un tumulto, un problema que esté existiendo. Señor, que tu luz caiga, Señor, en ese lugar, que se disipen todas las tinieblas. Y créalo, mis amados, que el diablo sale espantado de aquí. Usted va a ver el resultado. Bendito y alabado seas el Señor. Amén. Pero Dios nuestro Señor Jesucristo creó la luz. Entonces Él no era luz, pues. Si Él dijo hágase la luz, Él transfirió de lo que había en Él a todo lo que Él creó. Eso fue todo lo que Él hizo. Luz, porque es que Él habita en luz inaccesible. Dice Primera de Timoteo 6, del 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que habita en luz inaccesible. Nadie ha podido llegar a la mismísima presencia del Padre sino solo Él. Y todo lo que lleguemos a través de Él. Nadie más puede llegar y habitar en esa luz, mis amados, en esa luz inaccesible. Por eso Él, mis amados, esta enseñanza nos va a llevar a nosotros a cómo poder acceder a esa luz. A esa luz podemos acceder solo a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Él es el único que habita en luz inaccesible. Es decir, no hay forma de... Podríamos decir, y no nos exageramos, no exageramos, que ni los ángeles han podido llegar a esa luz inaccesible. Ni los ángeles, porque dice el único que habita en luz inaccesible. Mira usted que en el libro de Isaías, capítulo 6, cuando los serafines están adorando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en su trono alto y sublime, allá están adorando. Ellos dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ellos dónde estaban? Ellos estaban por encima del trono. Y tenían 6 alas, y con 2 alas cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Porque el resplandor que ellos veían era cegador para ellos. No lo podían casi que ni soportar. O tal vez ellos sentirían que sus ojos no eran dignos para ver el resplandor de la gloria de Dios. La luz inaccesible. Bendito es el Señor. Y en ese trono, mis amados, se sentó nuestro Señor Jesucristo. Y a ese trono es que Él nos invita a sentarnos a todos los que en Él creemos. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Pero entonces, ¿cómo esta luz se manifiesta aquí a nosotros? Mira que nuestro Señor Jesucristo llegó aquí a esta tierra, Dios hecho carne, y habitó en la persona de Jesús. Caminó aquí en esta tierra donde Jesús llegó y se identificó totalmente con el Padre. Y Él creyó lo que estaba escrito de Él. Y Él dijo: no, pues yo soy el de la profecía. Yo soy de aquel del que están hablando. Pues yo soy ese hombre. Y se identificó totalmente de la cabeza hasta los pies. Creyó. Y Dios a Él, por su fe, porque la profesión de Él, de nuestro Señor Jesucristo, fue creer. Eso es la profesión, esa es la fe, la profesión de la fe fue nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el precursor, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es Abraham fue el padre de la fe. Todos los que creyeron de Jesús para atrás. Pero hubo alguien que creyó primero que todo lo que saliera de su boca iba a ser real, iba a ser verdad, porque es que Él era el Dios Todopoderoso. Amén. Luego la fe sale de Él. Él saca de lo que no existe y con su palabra lo crea. ¿Quién puede tener más fe que Él? Nadie puede tener más fe que nuestro Señor Jesucristo. Pues ese hombre, Jesús creyó. Y Él sabía de todo lo que era capaz su boca, lo que saliera de su boca, tal cual como Él lo dijera, iba a suceder. Por eso Él le dice a la higuera, cuando Él iba pasando y buscó fruto en la higuera, y no lo halló, Él le dijo: pues que no se halle más fruto en ti. Y la higuera se secó. Efectivamente, pues seca, ¿cómo iba a dar fruto? ¿Cómo iba a dar fruto?
La palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo es supremamente poderosa. Pero como nuestro Señor Jesucristo, mis amados, Él se está formando en nosotros. La palabra que sale de nuestra boca cuando nosotros profeticemos no es nuestra, es la de Él. Es la de Él. Por eso es que cuando estamos en la guerra espiritual, la guerra espiritual, siempre nosotros vamos a tener la victoria porque es Él haciendo su guerra, Él mismo peleando las batallas. Amén, gloria a Dios. No puede el enemigo vencer allí. Mientras la palabra que salga por nuestra boca sea la palabra de Dios para enfrentar a las tinieblas. Bendito y alabado sea. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta Él eso? Resulta que llega e invita a sus discípulos, a algunos, dice Lucas 9 del 28 al 32. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, es decir, Jesús, Moisés y Elías, estaban ellos rodeados del resplandor de la gloria de Dios. Estaban rodeados de luz, de luz. Y la nube de la gloria de Dios se extendió en todo el lugar. Y dijo Pedro, es bueno que estemos aquí. Pues claro, ¿cómo no va a ser bueno uno estar en la presencia de Dios? La nube de la gloria de Dios que lo llena todo. Y dijo la voz del cielo, cuando Jesús se transfiguró, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve y su rostro resplandecía como la luz. Amén. Y dijo el Padre de los cielos, este es mi Hijo amado, a él oír. Y a él ya no hay que oír a Elías, ya no hay que oír a Moisés, ya la ley y los profetas atrás quedó. Ahora solo íbamos a oír a Jesús. Amén. Pues a este Jesús es el que nosotros oímos hoy en día, sin dejar de un lado la palabra de los profetas y de Moisés, porque la palabra de Moisés y los profetas confirman toda la obra redentora de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea. Entonces, la luz de Cristo, mis amados, esa luz que se manifestó en Él, pues nosotros, los que hemos creído en Él, y que estamos caminando aquí en esta tierra, todos los hijos de Dios vamos a ser revestidos de esa luz. Cuando sea el momento de la partida de aquí, justo antes, mis amados, del arrebatamiento, vamos a ser revestidos de esa luz y con esa luz nos vamos a ir de aquí, porque estas vestiduras carnales que tenemos van a ser transformadas en vestiduras gloriosas. Ya no vamos a ser seres carnales, sino seres espirituales, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Bendito el Señor. Pues esta luz, mis amados, que se ha de manifestar aquel día, es la que nosotros nos estamos acercando. Mientras más uno permanezca en la luz de Cristo, más se va llenando uno de ella. Esa luz de Cristo va llenando en todas las áreas de nuestra vida y quitando y consumiendo todas las tinieblas, toda oscuridad en nosotros, todo lo que no le agrada a Dios, esa luz la va consumiendo. Entonces, Dios nuestro Señor me decía una vez, en profecía me decía, permíteme ungirte con mi luz en medio de la oscuridad. Amén. Es decir, ante cualquier circunstancia, es que uno no tiene que esperar que haya una circunstancia contraria. Uno tiene que vivir sumergido en la luz. Porque ciertamente toda esta tierra es tinieblas. Nosotros vemos el sol brillar y todo, pero es que si tuviéramos los ojos espirituales abiertos, no veríamos la luz del sol, veríamos la oscuridad por la cantidad de demonios que aquí habitan. Es que ese es el problema.
Ese es el problema. Pero como no tenemos esos ojos abiertos para ver todas esas tinieblas, pues vemos la luz del sol y con esa pues Dios nos reconforta. Y a través del sol pues nos llega vida a nosotros, nos llega luz, nos llega calor. Y por el sol es que se sostiene también la vida aquí. Hace parte, es decir, es una parte de lo que se necesita para vivir. Porque sin la luz no hay vida. Imagínense, nosotros sin Cristo tampoco tendríamos vida. Bendito el Señor. Dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús transfigura, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, es la imagen de lo mismo que está hecho el Padre, es la imagen, el reflejo, es como pararse uno en un espejo y el reflejo pues no mostrará todo, ¿no? De lo que somos nosotros, solo lo que está reflejando, pues nosotros, pues a la grandeza y a ser como el Dios Todopoderoso, pues nunca vamos a llegar a ser, pero nos acercamos a parecernos a Él, como cuando nos miramos nosotros a través de un espejo. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo, que fue la imagen mismo de su sustancia, Él fue hecho de la misma naturaleza de Dios, porque Él es Dios, el mismo Dios. El mismo Dios, Él vivía sumergido en esa luz inaccesible. Solo que esa luz inaccesible un día le dio por hablar, dijo, hágase todo. Y todo fue hecho. Esa luz habló, salió voz, sonido, vibración. Y esa vibración tomó vida en Jesús. La voz de Dios tomó vida en Jesús. Por eso es la palabra de Dios con la cual hoy nosotros nos alimentamos. Bendito y alabado seas. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito y alabado sea el Señor. Es decir, no hay forma, mis amados, que nosotros podamos llegar y sentarnos en las alturas con Cristo Jesús si no hemos llegado a Él. Si no nos hemos lavado con su sangre, no hay forma de que nosotros nos sentemos en las alturas con Él, porque es que la sangre de Cristo es la que nos santifica. Permanecer en la luz del Señor es la que nos santifica. Sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Nadie. Entonces, mis amados, nosotros tenemos en la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, el camino certero. La verdad de todo lo que nuestra alma anhela. Él es nuestra vida. Él viviendo en nosotros. Nosotros sin Él no podemos vivir. No hay forma de vivir sin Él. No hay forma. Dios nuestro Señor quiso un día hacer la creación y dijo, vamos a crear una criatura con la capacidad de que Él se pueda sentar al lado mío y que Él pueda manifestar su gloria. A alguien no le gustó eso. Esos planes de Dios no le gustaron a alguien. Y ese alguien dijo, pero ¿cómo así? O sea que van a crear a alguien que va a tener la capacidad de poder estar a la altura del Creador y nosotros no vamos a poder. ¿Cómo así? No, eso así no es. No le gustó. Pues se reveló. Se reveló esa criatura que siendo luz se volvió tinieblas. Y es el que hoy representa al enemigo y todas sus huestes de maldad que habita en regiones de oscuridad. ¿Por qué? Él se volvió diablo por nosotros. Si nosotros no hubiésemos aparecido en el panorama de la creación, el diablo no existiría. No existiría. Luego, como nosotros fuimos los causantes de su caída, por eso es que el diablo nos detesta.
Pero no solo por su caída, es que nos dio a nosotros la capacidad de poder manifestar la gloria de Dios y además de eso poder subir a las alturas, a lo alto del monte, así como subió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que en Cristo Jesús nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales. Y si estamos sentados en los lugares celestiales, nosotros caminamos aquí en esta tierra, pero no somos de esta tierra, no pertenecemos al mundo, porque estamos sentados en los lugares celestiales y allá todo es luz. Amén. Todo es luz. Nuestra alma tiene que estar allá siempre. Siempre tiene que estar nuestra alma ya elevada, allá arriba. Dios a nosotros, un día cualquiera nos vamos a nosotros a levantar con la capacidad de poder estar allá conectados, como si nuestra conciencia se fuera a partir en dos, de poder estar allá conectados y poder hacer acá nuestras actividades normales, diarias. Porque acá nosotros es complicado uno haciendo las actividades diarias y uno estar con la conciencia sumergida allá. Es peligroso. Por ejemplo, una persona está trabajando y por estar, digamos, concentrado en las alturas se va a un hueco. Se puede lastimar, se puede golpear, se puede cortar. Entonces, cada cosa a la vez. Cada cosa a la vez. Nosotros, para poder hacer eso, estamos diseñados de esa manera. Porque si estamos con Dios, es con Dios. Y si estamos aquí en la tierra, tenemos que caminar con los dos pies bien asentados sobre la tierra. Mientras caminamos aquí, estamos presentes a la presencia de Dios en nuestro corazón, pero nuestra mente, que debe permanecer allá, tenemos que educarla en la mente de Cristo. Hay que hacer un trabajo personal, un trabajo interior para poder tener esa conciencia y permanecer allá. Por eso es que se hace urgente vivir en el Espíritu. Mire Job. Job no conoció a Jesús, pero mire esta palabra tan profunda que me dio el Señor preparando esta prédica. Job 30:22 dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Es decir, uno lee este pasaje y no le encuentra como sentido, pero cuando ya uno ha comprendido un poquito más la esencia de la palabra de Dios, de a dónde Dios nos quiere llevar, según la revelación que Dios nos ha dado, empieza uno como a desentrañar y Dios le va mostrando a uno la esencia de este pasaje, que es una perla preciosa. Dice: me alzaste sobre el viento. Y si en vez de viento decimos: me alzaste sobre el Espíritu. Me alzaste sobre el Espíritu. Es decir, que nosotros estamos en el Espíritu. No hay forma de usted poder llegar a las alturas si no está en el Espíritu. No hay manera. Me hiciste cabalgar en él, en el Espíritu. Usted puede caminar, sí, ora y camina en el Espíritu, pero y hace sus cosas en el Espíritu, pero usted tiene que educar la mente. Educar la mente para que no vaya a pasar por usted un accidente o que ocurra una tragedia. El diablo es maestro, no ignoramos las artimañas del diablo, porque él siempre va a querer estorbar el plan de Dios. Él siempre va a querer estorbar el plan de Dios. Nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, no nos podemos sentir seguros. Pero nuestra confianza, que siempre está en Él, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé a nosotros el discernimiento para poder irle un paso adelante al diablo. Bendito el Señor. ¿Cómo hacemos eso? Siguiendo las pisadas de Jesús, porque las pisadas de Jesús son lumbreras a nuestro camino, son luz a nuestro camino. Caminando las pisadas de Jesús, vamos a caminar como Él caminó. Bendito sea. Jesús no le comió cuento al diablo, Jesús no le comió cuento al mundo, no, ni a los hombres tampoco. Él era así firme, cuando decía lo que tenía que decir, ya a él no le importaba qué pensar el otro, cómo se iba a sentir. A Jesús no le importaba eso. Ese hombre, Jesús estaba por encima del bien y del mal. Ese es el carácter de Jesús. Bendito y alabado sea. Entonces, mis amados, dice él, me hiciste cabalgar en él. Estamos en el Espíritu ahora.
caminemos en él, como si estuviéramos nosotros sumergidos. Imaginémonos nosotros como una gota de agua, una gotica de agua en medio de la inmensidad del océano, una gota de agua con nuestra propia individualidad, con nuestro libre albedrío, pero sumergidos en la misma esencia y la sustancia que es el gran océano del Espíritu de Dios. Esos somos nosotros, mis amados. Esos somos nosotros. Y al final dice, y disolviste mi sustancia. Ay, Dios mío. Vea, ese pasaje, yo creo que yo voy a coger este pasaje y lo voy a enmarcar por allí. De verdad, este pasaje que parece que no hablaba nada, que no mostraba nada. Y Señor hoy como que llegó y me abrió como el entendimiento y me mostró todo lo que había aquí en este pasaje. Y si yo sigo buscando más me va a dar sobre este mismo pasaje. Y ¿cómo así que? Y disolviste mi sustancia mientras yo cabalgaba en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se disuelve uno? Usted pone a cocinar una olla y dele candela, fututa y todo lo que usted tenga allí, se va a consumir. Si es el agua, pues agua no va a quedar, sino revuelve vapor y queda la olla seca. Y si es la presa de comida, póngale toda la candela del mundo que usted tenga y eso, ahí va a quedar la sustancia. Todo lo demás se va a consumir. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nosotros nos consumamos en la presencia de Dios. Que nos consumamos en su luz. La prédica de hoy, la luz de Cristo. Que nos consumamos en su luz. Hágase la luz. Yo creo que la luz de Cristo está aquí y en ella me sostengo. Aquí me quedo en esta luz y en ella me deleito, Señor mi Dios. Eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos allí, en la luz. Y esa luz que todo lo envuelve, que todo lo llena, esa luz es la que va a ir quitando de nosotros las sombras. Todo lo que produce sombra en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Pues ¿cómo? Es decir, nosotros vamos siguiendo, no vamos a andar en tinieblas porque la luz de Él es la que va a guiar siempre nuestros pasos. Los pasos de Él van a resplandecer siempre delante de nosotros. Vamos a caminar como Él, vamos a hablar como Él, vamos a vestir como Él, vestiduras de santidad, vestiduras finas, de lino fino, vestiduras de belleza, de hermosura. Eso es lo que Dios nuestro Señor quiere con nosotros. Amén. Este pasaje de Job 30:22, mis amados, nos ha permitido a nosotros, es decir, ya lo entendíamos y estamos en la presencia de Él, pero aquí nosotros ya con la revelación se hace más explícito. Nosotros tenemos que disolvernos en la presencia de Él hasta desaparecer. Imagina usted un algodón en medio de un estanque de agua. Él cae seco y mientras se moja, al final el algodón se va como difuminando en todo, y ya el algodón y el agua ya no se distinguen. Dios quiere que seamos así, pero es que nosotros, yo hago el ejemplo del algodón, pero es que nosotros somos hechos de lo mismo que Él. Sustancia de su sustancia, una gota de agua en medio del eterno Espíritu de Dios. Bendito sea. Dios es luz, la luz que todo lo envuelve, todo lo envuelve. Déjame ungirte con mi luz, dice el Señor. Déjame ungirte con mi luz. Es un estado de conciencia superior, elevado. Un día nos vamos a levantar con esa condición, mis amados. Si nosotros creemos la palabra que estamos recibiendo aquí, si nosotros nos apropiamos de ella y empezamos a hacer uso de ella, de mantenernos sumergidos en la luz, un día nos va a decir el diablo, cualquier persona en la calle que anda endemoniada como hoy en estos tiempos, te va a decir, tu luz me fastidia, me molesta. Así le va a decir. Créalo. Bendito y alabado seas. Dice Isaías 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí
que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Cuando la iglesia del Señor no esté aquí, oiga bien, cuando nosotros seamos arrebatados de aquí, sacados de aquí, se va a ir la manifestación de la gloria de Dios de aquí, de esta tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Es decir, esto no se ha acabado porque estamos nosotros aquí. Nosotros somos los que estamos deteniendo que las tinieblas se manifiesten en carne y huesos. Sí, porque eso fue lo que dijeron los brujos y satanistas aquella vez que Dios me permitió conocer. Ellos están esperando que venga su Señor de las tinieblas, pero no lo puede hacer mientras la iglesia esté. Y como la iglesia está, la iglesia es la que sostiene toda esta tierra. La luz de Cristo a través de la iglesia. No hay forma de que el anticristo aparezca si está la iglesia, porque el anticristo va a empezar a recibir los bombarderos que le van a lanzar todos los hijos de la luz, los hijos de Dios, y no va a poder hacer sus planes diabólicos, perversos, de maldad y de destrucción en contra de la humanidad. No va a poder. Por eso la iglesia tiene que irse. Tiene que irse la iglesia. Y en eso es que nosotros creemos. Y eso es lo que estamos esperando. Amén. Con alegría, con ansia, la manifestación de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Y dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero nosotros, ¿cómo nacemos? Tenemos que nacer, obviamente, en el Espíritu. Tenemos que nacer en el Espíritu. No hay otra forma de que esta palabra se pueda cumplir si nosotros no nacemos en el Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Si vamos a caminar aquí en esta tierra, nosotros estamos llamados a caminar en el Espíritu. Porque si no se camina en el Espíritu, se va a caminar siempre en la carne. Y en la carne cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder, mis amados. Estamos llamados y obligados los hijos de Dios a caminar en el Espíritu para que todo lo que Él dice, su palabra de nosotros, se cumpla. Mire lo que dice en el mismo Isaías 60, del 19 al 22. Más adelante dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Para usted poder entender eso y vivir en la luz de Jehová, en la luz del Espíritu Santo, en la luz de Cristo, usted necesita vivir en el Espíritu. Mucha gente vive en el Espíritu y no lo sabe. Sí. Son gente piadosa, gente humilde, vive leyendo su Biblia, no hablan mal de nadie, son obedientes, ¿sí? A todo lo que Dios manda en su palabra. Ellos caminan en la palabra de Dios, andan en el Espíritu, y esa gente ni cuenta se da que andan en el Espíritu. Dios les da visiones, les da revelaciones. No tienen de pronto el conocimiento que tenemos nosotros de la palabra de Dios y andan en el Espíritu. Hermoso, leen la Biblia, adoran a Dios, le agrada, le obedecen en todo. Andan en el Espíritu. Bendito y alabado seas. De pronto nosotros, más conocimiento, se distrae uno más de las cosas. Se distrae uno más. Por eso es que se hace necesario que nosotros regresemos al primer amor, cuando conocimos de Dios nuestro Señor. ¿Cómo era esa dedicación, esa pasión por Dios? Sonaban las alabanzas y uno se sentaba y uno trataba de coger lo invisible con la mano. Tratando uno de coger lo invisible, quebrantado para el Rey. ¿Cuánto añora uno eso, de verdad? Y uno está en la presencia de Dios, se goza uno en la presencia de Dios, pero qué fuerte es volver a tener esa sensibilidad. Dios mío, te pedimos, Señor, que nos la concedas otra vez y volver a ese primer amor, para que la gloria postrera sea mayor que la primera y hacerla con más conocimiento, Dios mío.
Dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es el Señor, el que hace su obra maravillosa en nosotros. Es el Señor, es decir, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y disponer nuestros corazones con la ayuda de Él. Obedecer con la ayuda de Él. Dios es luz. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Dios es luz. Andamos nosotros en luz también. La luz, mis amados, alumbra, y mientras más alumbre la luz, es porque está más alta, ¿cierto? Porque si yo tengo la luz y la tengo bajita, pues no es que vaya a alumbrar mucho, ¿cierto? Pero si la tengo alta, pues va a alumbrar más. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, mientras más alta usted ponga la luz, más va a alumbrar. Bendito y alabado el Señor. Amén. Entonces, mientras más, ¿y qué es lo que alumbra más de nosotros? ¿Qué es lo que nos hace alumbrar a nosotros? Nuestras buenas obras. Dice 2 de Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito el Señor. Y ahí pasamos a Efesios 5, del 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen,
sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito y alabado sea. Entonces, mis amados, nuestras buenas obras son las que van a hablar por nosotros. El fruto es lo que va a hablar por nosotros. Esas obras, esos frutos, mis amados, es el reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. De ahí en adelante, cualquier cosa puede pasar. Ya Dios te puede empezar a usar a la dimensión que Él lo quiera hacer. Porque para ser usados por Dios, Dios lo puede usar a través de los dones. A través de los dones. Pero mucha gente tiene sus dones, pero no viven el fruto del Espíritu. Yo prefiero esperar. Prefiero siempre esperar para que esos dones con los que Dios algún día puede hacer grandes cosas para la obra del Señor, sirviéndole a las personas que tienen necesidad. Prefiero esperar y ser formado y empezar a dar los frutos del Espíritu, que son los que van a hablar la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Bendito y alabado seas. Oramos. Levantemos las manos. Señor, Dios Todopoderoso, que la luz de Cristo, amado Dios, tu luz en nosotros, así como tu luz llena, bendito Dios, todo en esta hora en nuestras vidas, Dios mío, así tu luz alumbre en nuestras vidas, Señor, para que andemos, Señor, por las buenas obras, para que no torzamos, Dios mío, nuestro caminar, para que el camino sea derecho, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que la luz de Cristo, mi Dios, nos embargue siempre, y que esa misma luz nos llene de temor y de temblor, Dios amado. Porque ciertamente, bendito Dios, nos sentimos inmerecidos de tanta gracia, Señor. Que tú nos puedas dar, bendito Dios, acceso a tu luz, Señor. Concédenos el poder vivir sumergidos en tu luz. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, su luz sea siempre en nuestras vidas, llenando nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios, nuestra alma y la obra de nuestras manos. En el nombre poderoso de Jesús, reciban esa impartición y que la luz de Cristo sea sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios.